Hola a todos, hoy vamos a hablar de glucocorticoides, que estas hormonas tienen una gran variedad de funciones que van desde funciones metabólicas hasta funciones que están relacionadas al control de la respuesta inmune y vamos a comenzar a ver cómo es su funcionamiento, su proceso de síntesis y su interacción con distintos receptores, como para conocer un poco más a estas hormonas que son complejas y que son muy utilizadas, algunos análogos, en la práctica diaria de nuestra profesión. Para comenzar a hablar de estas hormonas, lo que tenemos que tener en claro es su órgano de síntesis, que es la glándula adrenal, que esta glándula se encuentra hacia craneal de los riñones y que básicamente está dividida en una corteza y en una médula. ¿Sí? La corteza produce una serie de hormonas de las cuales vamos a hablar un poquito ahora y sobre todo vamos a hablar en gran cantidad de los glucocorticoides. Y luego tenemos la médula, que es donde se produce la adrenalina, que es una de las hormonas que está relacionada con el sistema nervioso simpático. Dentro de esta división histológica de la corteza adrenal, vemos que hay tres zonas, una glomerular, una fasciculada y una reticulada, que van a producir cada una serie distinta de hormonas y esas hormonas van a tener distintas funciones. Esas hormonas que van a ser producidas van a ser, por ejemplo, esteroides sexuales, como pueden ser progestágenos, una serie de andrógenos, ¿sí? Que principalmente estos andrógenos van a estar, o los esteroides sexuales, van a estar siendo producidos en la capa más distal de la corteza, como es la reticular. Luego vamos a encontrar mineralocorticoides, como es el caso de la aldosterona, que se va a estar produciendo en la zona glomerular, y en la zona intermedia y más desarrollada de la corteza vamos a ver que se va a encontrar la zona fascicular, que es la que se encarga o contiene las células que producen el cortisol. ¿De qué depende que una zona sintetice una hormona u otra? De la actividad de distintas enzimas que se ven promovidas en cada una de ellas. ¿Sí? Nosotros en esta presentación nos vamos a centrar en la zona fascicular y la producción de cortisol. Como ustedes ya habrán visto o leído con respecto a los distintos ejes hipotálamo, hipófisis, glándula del organismo, vamos a ver aquí con respecto a la regulación de los glucocorticoides que la ACTH, que es la adrenocorticotrofina liberada por la hipófisis, va a estimular a las células de la zona fascicular. Y cuando la ACTH interactúa con su receptor de membrana, genera dos grandes efectos sobre esas células. Por un lado, lo que favorece es un mayor ingreso de colesterol hacia la célula y la síntesis de colesterol de nuevo dentro de esas células, y por otro lado aumentas la síntesis de esta proteína que se llama STAR, que la proteína STAR lo que hace básicamente es situarse en la membrana externa de la mitocondria y favorecer el pasaje del colesterol de la membrana externa a la membrana interna, que es donde se producen los primeros pasos de la esteroidogénesis. ¿Sí? Nosotros en la diapositiva anterior vimos que hay una serie de productos derivados del colesterol, todos ellos, y que nosotros nos íbamos a centrar principalmente
en el cortisol, ¿sí? Entonces, en las células de la zona fascicular, bajo el estímulo de la ACTH, se va a aumentar la producción de esta proteína STAR y del colesterol libre dentro de la célula para aumentar la esteroidogénesis, ¿sí? Que en primera instancia tiene distintos pasos mitocondriales hasta la producción de pregnenolona, que desde ese paso hasta el cortisol se realiza en el retículo endoplasmático liso. Una vez que se sintetiza y se libera el cortisol, hay que tener en claro que todas las hormonas que son liposolubles a nivel plasmático deben viajar unidas a proteínas, ¿sí? Obviamente vamos a encontrar entre un 3 y un 10% de hormona libre, que es la que tiene actividad biológica, ya que puede atravesar las membranas celulares e interactuar con su receptor, pero hay un 90% que viaja unida a proteínas de transporte. El 85% del cortisol se viaja unido a una globulina, que es una transcortina, que es una proteína específica para el transporte de cortisol, y el 15% restante viaja unido a albúmina, que es una proteína inespecífica de transporte de hormonas liposolubles. Esto hay que tenerlo en claro porque cualquier proceso patológico o en algunos casos fisiológicos que altere la producción de transcortina o de albúmina va a impactar sobre el transporte del cortisol y va a afectar el porcentaje de hormona libre. Por ende, puede llegar a afectar la actividad biológica de la hormona, que puede aumentar o disminuir. Una vez que el cortisol cumple con su rol biológico o supera su tiempo de vida media a nivel plasmático, va a ser metabolizado principalmente a nivel hepático, ¿sí? Y el proceso más importante que sufre es la conjugación con glucurónico, lo cual genera, ¿sí?, un metabolito que es hidrosoluble y que va a ser excretado a nivel urinario. Nuevamente, si hay algún tipo de proceso patológico a nivel hepático, ¿sí?, el proceso de inactivación no se va a estar llevando a cabo, con lo cual la vida media del cortisol se va a ver aumentada y eso puede llegar a tener un efecto deleterio sobre la salud del animal. Una vez que el cortisol que fue liberado desde la corteza adrenal llega a su célula diana o blanco, va a interactuar con un receptor intracelular, ¿sí? Al ser una molécula liposoluble, atraviesa la membrana celular y va a interactuar con un receptor para glucocorticoides o denominado de tipo 2, ¿sí? El de tipo 1 es el receptor de mineralocorticoides, que tiene algo de afinidad los glucocorticoides por este receptor, y de allí que podemos llegar a ver algún tipo de acción mineralocorticoides, es decir, acciones similares a la aldosterona, pero principalmente los glucocorticoides se unen al receptor de tipo 2 que se encuentra a nivel citoplasmático. Este receptor, o mejor dicho, la unión entre el glucocorticoide y su receptor, lo que permite principalmente es que la hormona pueda llegar a nivel nuclear, pueda atravesar la membrana nuclear y generar los procesos de transcripción, ¿sí?, del ADN, generar un ARN mensajero y por ende que eso se traduzca y genere distintas proteínas que van a llevar a cabo distintas respuestas.
Luego, ante distintos estudios y efectos, sobre todo farmacológicos, de los glucocorticoides, se vio que había efectos rápidos, ¿sí? Y que desde el punto de vista del mecanismo de acción clásico de los glucocorticoides no podía ser explicado, ya que el mecanismo clásico es el mecanismo genómico, que fue el que describimos en la diapositiva anterior, que habla de un proceso que es lento y que sí o sí requiere de la activación o la inhibición de la transcripción, es decir, que tiene que haber algún tipo de interacción del receptor de los glucocorticoides con material genético a nivel nuclear. Entonces, esos efectos rápidos no podían ser descritos por lo que denominamos una vía clásica. Entonces se vio que había efectos no genómicos rápidos y que estos son muy visibles en la clínica diaria, ya que muchas veces cuando se administra un análogo de los glucocorticoides, vemos que hay efectos que aparecen a los minutos y que no pueden ser explicados por mecanismos genómicos. Los mecanismos no genómicos pueden deberse a una interacción con la membrana o no. Cuando hablamos de interacción con la membrana, particularmente hacemos referencia a que estas hormonas pueden llegar a generar la estabilización de distintos ácidos grasos, por ejemplo, o distintos cambios conformacionales sin que medie la unión con su receptor. ¿Sí? Es decir, muchas veces se estabilizan distintas membranas, por ejemplo lisosomales, como vamos a ver más adelante, y ese efecto no está mediado por la interacción con su receptor, sino que directamente el glucocorticoide genera ese efecto por sí mismo. Ahora vamos a ver que hay otros efectos como los que vamos a presenciar o visualizar algunas diapositivas más adelante que sí requieren la interacción con su receptor, pero no significa que esa interacción con el receptor deba llevarse a cabo a través de un proceso génico, ¿sí? Sino que puede llevarse a cabo a través de la quelación de algún factor en particular que interfiera sobre algún tipo de proceso, como es en el caso del proceso inflamatorio. Ya hablando de las funciones de los glucocorticoides, vamos a hablar que hay funciones metabólicas y que dentro de las funciones metabólicas vamos a dividirlas en las distintas moléculas biológicas como los lípidos, los hidratos de carbono y las proteínas. Sobre los hidratos de carbono va a aumentar la síntesis de glucosa, es decir, la gluconeogénesis, y va a aumentar la glucogenogénesis hepática, ¿sí? Esto es importante diferenciarlo de las acciones que pueden llegar a tener los glucocorticoides en procesos fisiopatológicos crónicos, donde no se observa este proceso, sino que observamos glucogenólisis. Pero dentro de los procesos fisiológicos y diarios, es decir, que se producen con un ritmo circadiano, la función que tienen los glucocorticoides sobre el glucógeno hepático es estimular su síntesis, ¿sí? Para que luego a lo largo del día esta reserva energética pueda ser utilizada bajo, por ejemplo, un estímulo adrenérgico o de glucagón. Así como aumenta la gluconeogénesis y la glucogenogénesis hepática, disminuye el ingreso de glucosa a los tejidos, ¿sí? Desde el punto de vista de las acciones a nivel proteico, lo que genera es proteólisis y síntesis de proteínas hepáticas para favorecer los procesos descritos con respecto a los hidratos de carbono. A nivel lipídico, lo que hacen los glucocorticoides es favorecer los procesos lipolíticos. De la conjunción de todas estas funciones, lo que observamos es un efecto neto hiperglucemiante de los glucocorticoides. En relación a acciones no metabólicas, las más claras por ahí que podemos observar con respecto a
a este grupo de hormonas serían las acciones antiinflamatorias, que responden básicamente a la acción que tienen, por ejemplo, los glucocorticoides a nivel tanto génico como no génico. Este ejemplo nos clarifica un poco las dos acciones que podían llegar a tener, o mecanismos de acción que podían llegar a tener los glucocorticoides, donde ante la unión o la generación del complejo hormona-receptor, este complejo hormona-receptor lo que genera es, por un lado, un complejo, ¿sí?, con un factor que es proinflamatorio, y ese complejo termina antagonizando o inhibiendo la transcripción de toda una serie de moléculas que iba a inducir este factor de transcripción denominado NF-κB. Por otro lado, esto sería una acción no génica y sería específica. ¿Por qué? Porque tuvo que unirse el glucocorticoide con su receptor, y de la generación de ese complejo se pudo unir este factor de transcripción, y cuando se une junto con el glucocorticoide y su receptor, no puede ingresar al núcleo y transcribirse. El mecanismo génico de inhibición de la acción inflamatoria es a través de la síntesis de una proteína denominada IκB, que es el inhibidor del factor NF-κB, que cuando se une esta proteína con el NF-κB también inhibe su migración a nivel nuclear y su transcripción. Entonces acá tenemos un mecanismo no génico de los glucocorticoides para inhibir la acción inflamatoria, y por aquí tenemos un efecto génico para inhibir la acción inflamatoria. Vamos a ver que los glucocorticoides tienen varias acciones con respecto a la modulación del sistema inmunológico. Por un lado, visualizamos la disminución de mediadores de la inflamación, es decir, de citoquinas, que en parte estaba dado por los mecanismos que vimos previamente, ¿sí?, a través de la inhibición de ese factor de transcripción proinflamatorio, como es el caso del NF-κB. A su vez también disminuye ciertas funciones de células efectoras del sistema inmune, como es el caso de la estabilización de membranas lisosomales a través de mecanismos no génicos mediante la interacción del glucocorticoide con la membrana lisosomal en sí y la estabilización propiamente dicha. Con esto no se liberan los productos de los lisosomas y no se producen distintos fenómenos de degradación de distintas noxas. A su vez, también hay una menor migración de polimorfos nucleares a tejidos, y esto se debe a que disminuye la expresión de moléculas de adhesión que le permiten a los polimorfos migrar desde el torrente sanguíneo hacia los tejidos. Esto en parte explica cómo se da en la tríada de Thorne la neutrofilia, que es el aumento en los niveles de neutrófilos en sangre, ya que al no observarse la presencia de moléculas de migración, los neutrófilos no pueden adherirse al endotelio y migrar a través del proceso de diapédesis hacia los tejidos. También observamos en esta tríada que se produce una eosinopenia debida principalmente a una menor liberación de estas células desde la médula ósea. Y también observamos procesos linfopénicos, es decir, disminución de linfocitos en sangre, debido a que por un lado aumentan los procesos proapoptóticos de este tipo celular, y también disminuye la maduración de los mismos a nivel de la médula ósea. Con respecto también a la inflamación, lo que vemos
que se ve inhibida la cascada inflamatoria, donde la cascada inflamatoria básicamente es un proceso en el cual a través de la acción de la fosfolipasa A2, fosfolípidos de la membrana se transforman en ácido araquidónico y mediante la acción de la ciclooxigenasa se transforman en prostaglandinas y tromboxanos y mediante la acción de la lipoxigenasa en leucotrienos. ¿Sí? Que entre los leucotrienos, las prostaglandinas y los tromboxanos tienen distintas funciones, como es la de promover la inflamación o la de atraer células hacia determinados lugares afectados, como es en el caso de los leucotrienos, funciones generadas a la inducción del dolor, como es en el caso de las prostaglandinas, y los tromboxanos con una función más que nada procoagulante. Cuando se liberan glucocorticoides a circulación, estimulan la actividad de una enzima denominada lipocortina, que lo que hace esta molécula es inhibir la actividad de la fosfolipasa 2, inhibiendo la producción de ácido araquidónico, con lo cual no se estarían produciendo los mediadores inflamatorios hacia distal. Nosotros, como vimos previamente, centramos mucho las acciones a nivel metabólico de los glucocorticoides y a nivel de la mediación y la interrupción de la respuesta inflamatoria. Pero los glucocorticoides tienen muchísimas funciones, donde vamos a ver algunas de las más importantes y que el resto las iremos viendo a lo largo del desarrollo de la cursada. Por un lado, tienden a aumentar la presión arterial y este proceso generalmente, o esta función, se da en conjunto con el sistema nervioso simpático, donde vemos un efecto sinérgico entre la acción hormonal de los glucocorticoides, también la acción hormonal de la adrenalina y las acciones nerviosas principalmente mediadas por el neurotransmisor del simpático, que es la noradrenalina. ¿Sí? Más allá de esto, promueve el aumento de las propiedades cardíacas, sobre todo al aumentar la sensibilidad de las catecolaminas por parte del cortisol. Por otro lado, vemos funciones a nivel digestivo, aumentando la secreción gástrica, la producción de ácido clorhídrico y de pepsinógeno, e inhibiendo la formación de mucus, ¿sí? Esto lo que suele generar, sobre todo en pacientes con una administración crónica de análogos de los glucocorticoides, puede traer aparejado la aparición de úlceras gástricas. A su vez, los glucocorticoides, como vamos a ver en el apartado de reproductor, intervienen en el mecanismo del desencadenamiento del parto, así como la producción de surfactante en esos animales neonatos, y también, hablando ya de la madre, favorecen la síntesis de leche en el proceso denominado galactopoiesis. Otro rol fundamental que un poco vimos funciones aisladas, sobre todo en la diapositiva anterior, es el rol que juegan los glucocorticoides en el estrés. ¿Sí? Que el estrés lo definimos como una reacción fisiológica del organismo en el que entran en juego muchos mecanismos para la defensa, ¿sí?, de un animal que afronta una situación que se percibe como amenazante o que requiere mayor demanda, ¿sí? Y es importante esto de la percepción porque muchas veces uno o un animal o mismo los seres humanos podemos percibir a una situación como amenazante y no lo es, ¿sí? Como ustedes sabrán, hay una gran diversidad de estímulos estresantes y dichos estímulos van a ser integrados a nivel del sistema nervioso central, que a través de distintas aferencias va a recibir la información y va a ser procesado a través del hipotálamo, que éste va a generar distintas funciones
desde el punto de vista neuroendocrino. Si hablamos de la respuesta nerviosa, va a estar llevado a cabo a través del sistema nervioso autónomo, y dentro del autónomo la rama simpática es la encargada de responder a estos estímulos. Por eso se va a generar un aumento en la liberación de catecolaminas, como la noradrenalina y la adrenalina, y esto va a desencadenar la liberación de glucagón y de hormona antidiurética. La hormona antidiurética, a su vez, puede reforzar a través de una estimulación por vía portal corta la liberación de adrenocorticotrofina, que también va a estar siendo estimulada por vía hipotalámica a través del factor liberador de esta, que es el CRH. A su vez se liberan otras hormonas con funciones un poco más secundarias en este tipo de respuesta, y lo importante es que el cortisol va a inhibir a la hormona liberadora de hormonas tiroides, es decir, a la tirotrofina, para que al inhibirse las hormonas tiroides que generan un consumo de energía diversificado a través del organismo, solamente se centre el consumo de energía en los tejidos que van a ser prioritarios para la supervivencia del animal. Entonces, una vez que ya vimos las distintas funciones y diversas funciones que tienen los glucocorticoides, tenemos que hablar de su regulación, que básicamente responde a la liberación ante distintos factores estresantes, como vimos previamente, y también responden a un sistema, o mejor dicho, a un patrón de liberación circadiano, ¿sí? Es decir, que se va a producir cada 24 horas. Esta liberación, ¿sí? Es decir, este eje comienza a nivel hipotalámico con la liberación del CRH, es decir, el factor liberador de corticotrofina. A nivel de la adenohipófisis se va a liberar la ACTH, y la ACTH, como vimos, tiene sus células diana o target a nivel de la zona fascicular de la corteza adrenal, ¿sí? Una vez que se produce la liberación de cortisol por las células de la zona fascicular, se va a generar la inhibición, es decir, la retroalimentación larga directa a nivel hipofisiario y larga indirecta a nivel hipotalámica. Haciendo referencia a lo que habíamos comenzado a decir previamente, nosotros vemos que la liberación de CRH responde a un patrón circadiano, es decir, cada 24 horas se produce un pico de secreción de CRH en los animales domésticos. Si nosotros observamos qué sucede en animales que tienen hábitos diurnos, lo que vamos a observar, este es el caso de un equino, lo que vamos a observar es que se produce un pico de cortisol por la mañana temprano, es decir, que previamente a este pico de cortisol tuvo que haber habido un pico de ACTH, y previo al pico de ACTH un pico de CRH, ¿sí? Respondiendo a este eje hipotálamo, hipófisis, glándula suprarrenal. Cuando observamos qué sucede, o sea, esto es para animales de hábitos diurnos, ¿sí? En animales con hábitos nocturnos, el pico se vería en el momento opuesto del día, es decir, cuando comienza la noche, ¿sí? Porque recuerden que este pico durante la madrugada de cortisol o la mañana temprano nos permite tener niveles de glucosa de forma constante para mantener la actividad del sistema nervioso central, ¿sí? Y sobre todo en una condición en la cual todavía el animal no comenzó a ingerir alimentos. Acá también lo que vemos es lo que sucede en animales bajo una enfermedad denominada de Cushing, en la cual la secreción de cortisol se ve alterada, es decir, que se ve aumentada. Entonces vamos a ver en estos animales
todos los efectos de los glucocorticoides de forma constante a lo largo del día y de forma permanente a lo largo de muchos días, es decir, de forma crónica. Y muchos de esos efectos se ven exacerbados, pero eso quedará para materias posteriores donde ustedes evalúen qué sucede en estos procesos fisiopatológicos. Para sintetizar lo que vimos con respecto a los glucocorticoides, es importante reconocer la zona donde son sintetizados, ¿sí? Por otro lado, conocer su principal función como actor principal en los procesos estresantes, que son hiperglucemiantes lentos, es decir, que contribuyen a la regulación de la glucemia, pero no de una forma tan rápida como podemos observar con otras hormonas, como es el caso de la adrenalina y el glucagón. Su efecto netamente antiinflamatorio y por ende inmunomodulador, y su patrón característico circadiano, es decir, cada 24 horas, que lo hace algo distintivo con respecto a otras hormonas que vamos a observar a lo largo de esta materia. Esto fue todo hasta aquí con respecto a glucocorticoides. Espero que les haya servido. Cualquier cosa nos seguimos viendo o nos comunicamos por vía virtual.